En esta ocasión abordaremos un tema que ha generado un gran debate en los últimos años, la inteligencia artificial generativa y su impacto en el mundo laboral. Para ello contamos con la presencia de Eduardo Barros, psicólogo organizacional y experto en gestión de personas. Eduardo obtuvo su doctorado en psicología organizacional en Purdue University y es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, es director del Advanced MBA y socio fundador de EdMetrics y EdConsulting, empresas pioneras en la aplicación de People Analytics y gestión de personas basada en evidencia para las organizaciones en Chile y en Latam. En su ponencia, Eduardo nos hablará sobre la investigación y la opinión de expertos en cuanto al impacto de la inteligencia artificial generativa en el mundo laboral. ¿Debemos sentir entusiasmo o temor? ¿Cuál es la postura respaldada por la evidencia? Esperamos que esta última ponencia sea de gran interés para todos los asistentes y nos permita reflexionar sobre el futuro del trabajo y la importancia de la tecnología en el desarrollo de las organizaciones. Bienvenido, Eduardo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Claudia, por esa presentación. Efectivamente, Eduardo Barros, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y también socio fundador de EBmetrics y EBConsulting. ¿De qué tema vamos a hablar hoy día? Un tema que seguramente en este HR Day ha estado bastante presente. Inteligencia artificial, pero específicamente inteligencia artificial generativa y los efectos que puede tener sobre el ser humano. Voy a referirme acá a dos emociones principales. La primera, el temor, el susto que ha generado la inteligencia artificial generativa. Y segundo, el entusiasmo y la pasión que ha despertado. ¿Cómo se fundamenta? Vamos a recordar cosas que pasaron solamente hace algunas semanas. En esta presentación vamos a recoger información que esencialmente ha ocurrido en los 3 últimos meses. Todos nos sorprendimos probablemente hace algunas semanas cuando un grupo de expertos, grandes nombres dentro de la tecnología, aparecieron reclamando, por favor, que pare la inteligencia artificial, que nos echemos para atrás y que por el bien de la humanidad, ojalá la podamos detener. Tremendo llamado. Elon Musk dentro de esas personas. Pocas veces en la historia reciente hemos visto una tecnología que generara tal cantidad de reacciones, tal cantidad de especulaciones. Si ustedes buscan en YouTube videos sobre qué es la inteligencia artificial generativa, qué es ChatGPT, se van a encontrar con visitas en pocas semanas en las decenas de miles y en los cientos de miles. Por supuesto, eso puede pasar en un mundial de fútbol o algo equivalente, pero no había pasado a este nivel de intensidad. La pregunta acá, por supuesto, es si esta intensidad, esto que hemos visto pocas veces, está realmente sustentado en algo o es una anomalía a la que no tenemos que prestarle mucha atención. Y voy a levantar la tesis de que sí tenemos que prestarle muchísima atención. ¿Qué cosas sabemos que han pasado muy claras? Por ejemplo, nivel de uso y lo que yo llamaría una explosión de usuarios en ChatGPT en particular, pero me voy a referir muchas veces a ChatGPT, pero a otras inteligencias artificiales generativas también dentro del grupo. Lo generativo alude esencialmente a que pueden crear respuestas nuevas en base a inputs. Eso ocurría con código, con los códigos, los desarrolladores históricamente han sido capaces de comunicarse con la tecnología a través de instrucciones. ¿Cuál es la gran diferencia? Personas que no teníamos un entrenamiento específico, con lenguaje natural hemos podido hacer esta interacción. Lo generativo además es la creación de una respuesta nueva. ¿Qué característica tenemos? ¿En cuántas semanas se llegó al 1.000.000 de usuarios? Distintas tecnologías, Instagram 12 semanas, Netflix una cantidad mucho mayor, ChatGPT en una semana ya tenía 1.000.000 de usuarios. Ahora tenemos ahí una anomalía y la pregunta es, ¿solo novedad? ¿Solo que hoy día la gente se puede sumar? Vamos a ver que es un poquito más complejo eso. Por otra parte, ¿cuán rápido llega una tecnología a los 100 millones de usuarios? Y con ChatGPT lo que tenemos es que se demoró solamente 2 meses en llegar a los 100 millones de usuarios. ¿Sí? Algunas de las personas que están escuchando, que es una generación en general más joven que la mía, se acordarán cuánto tiempo se demoró en llegar, por ejemplo, la televisión a color a Chile. Y obviamente no hablábamos de meses, hablábamos de años. Bien, ¿dónde está la novedad?
lo mencioné brevemente, pero aspectos mucho más centrales. ¿Es la inteligencia artificial y el tener chatbots la novedad? ¿Chatbots la novedad? Absolutamente no. La novedad está en la interacción con el lenguaje natural abierto a básicamente cualquier ser humano que haya ingresado y que haya empezado a trabajar con una inteligencia artificial generativa. ChatGPT siendo por lejos la más conocida. Y el tercer elemento que aparece dentro de la lámina que están viendo ahora, la sensación de que estamos teniendo una interacción como si fuera real. No son pocas las personas que lo que están planteando es que sienten que cuando hacen una pregunta a ChatGPT, sienten que tienen que pedirle por favor, y voy a decir, le agradecemos, al menos yo en mis primeras interacciones, le agradecía de vuelta, porque la sensación es que estoy teniendo una respuesta un poquito más humana, o como si fuera humana. Eso no nos pasaba en muchos otros contextos. Piensen en una llamada de servicio a un servicio automatizado. Me dan la opción que en el 0 está la posibilidad de que me responda un ser humano, el promedio de las personas va por el ser humano. Cuando tengo la sensación, tengo la impresión de que la respuesta que estoy recibiendo es más parecida al humano, me dan ganas de responder un poquito en forma más humana. Ahora, elemento absolutamente clave dentro de este escenario. Hoy día, esta inteligencia artificial está aprendiendo no solo ChatGPT, todas las que tienen la posibilidad de generar aprendizaje de máquina, machine learning, están aprendiendo no de 100, 200, 300 pruebas, literalmente de millones de usos diarios, donde además entregamos feedback cuando la respuesta nos parece ok o cuando la respuesta no nos parece la más adecuada. Ese potencial de aprendizaje sencillamente no lo habíamos visto al nivel y al volumen que lo estamos observando hoy día. El aprendizaje que se va a producir, literalmente nadie lo puede predecir. Por eso la carta de los grandes nombres en el mundo de la tecnología, pidiendo por favor, paremos este tren, que se detenga, me quiero bajar, pero le están pidiendo a todos que se bajen. Ojo con algunos de los planteamientos de Musk, porque Musk a las pocas semanas de haber lanzado esta carta, apareció diciendo vamos a sacar un ChatGPT que es el ChatGPT de la verdad. El ChatGPT donde realmente vamos a llegar a la respuesta correcta. A esta altura, probablemente muchas de ustedes ya saben que una de las cosas que le ocurre a esta generación de respuestas de la inteligencia artificial generativa es que entrega respuestas que no son ciertas, lo que es considerado o llamado hoy día las alucinaciones. Bien, ¿qué otro elemento es distintivo de lo que está pasando en el fenómeno de hoy? Y con esto no quiero decir que la inteligencia artificial de años previos no fuera espectacular y maravillosa y entregara respuestas increíbles. Una de las grandes diferencias es que los seres humanos coordinamos acciones a través del lenguaje. ¿Y qué nos permite esta tecnología? Nos permite coordinarnos con lo tecnológico, con instrucciones comunes y corrientes, con acceso virtualmente a todos nosotros sin impedimento económico, porque tenemos varias versiones que son gratuitas. Esta coordinación de conducta humana, mediada por una máquina que entiende nuestra instrucción, y al nivel de perfección en que lo hace hoy día, es uno de los grandes puntos que tenemos que observar. Quiero darles un ejemplo de utilización de ChatGPT en contexto educacional. Típicamente, cuando me toca hacer una clase en la Universidad Adolfo Ibáñez, mis alumnos de MBA, hacemos algún ejercicio de recordar qué pasó en la clase anterior. Teniendo ChatGPT disponible, se me ocurrió preguntarles en un contexto de una clase de gestión estratégica de personas, ¿qué tal si ChatGPT nos da le pedí una buena definición de gestión estratégica de personas? La definición que llegó fue razonablemente buena. No la voy a leer acá, la pueden ver ustedes, la primera parte impecable, pero quise hacer pensar a mis alumnos en lo siguiente. Haciendo una buena definición general, da un ejemplo, porque le pedí un ejemplo dentro de la instrucción y me lo explicó muy claramente con este ejemplo. El ejemplo fue el siguiente. Por ejemplo, una empresa de tecnología que busca liderar en innovación y creatividad podría contratar a más personas jóvenes. Automáticamente, los que estamos en gestión de personas más modernas, nos damos cuenta que una recomendación solo por los jóvenes puede tener un sesgo de edad, en este caso, favorable a los más jóvenes. Y la pregunta fue, primero, si lo detectaban mis alumnos. Lo lograron detectar la mayor parte de ellos y de ellas. Luego, pensé, ¿qué tal si ChatGPT es capaz de detectar este sesgo si yo solamente le sugiero que el sesgo existió?
Eso es exactamente lo que hice en la siguiente alternativa, y lo que hice fue indicarle que el ejemplo que me entregó tiene un claro sesgo, sin decirle cuál era el sesgo, y le pregunto, ¿sabes cuál es ese sesgo? ¿Cuál es la respuesta? Primero, muy a lo ser humano, tienes razón. Tengo un sesgo en términos de la edad y la experiencia de los empleados que se contratan. Solamente sugiriendo que existía el sesgo, la máquina fue capaz de llegar a dónde estaba ese sesgo. Por supuesto, acá uno se puede preguntar, ¿por qué no eliminó el sesgo en el primer ejemplo que utilicé? Bueno, me sirvió pedagógicamente, sirvió para que con los alumnos conversáramos del tema y básicamente me sirvió como una herramienta que si yo me hubiera sentado a pensar, probablemente me habría costado inventar exactamente esa alternativa. Ahora, ¿por qué quiero resaltar este punto también? Probablemente lo que vamos a observar es un nivel de aprendizaje extraordinario, a una velocidad que no hemos visto sencillamente antes. La tecnología siempre ha mejorado en la interacción con el ser humano, pero no todos los días. Lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa es que está aprendiendo de millones de nosotros todos los días, y probablemente eso va a generar un escenario y una predicción que es muy, pero muy difícil de hacer para cualquier ser humano. Bien, ¿lo podemos llamar a esto autocrítica? No me atrevo a decir que esto sea autocrítica, pero se parece bastante, ¿eh? Si me dicen, acabo de decir algo, tienes un sesgo, lo pienso un poco, descubro el sesgo, realmente tiene sabor y color a algo un poquito más humano que lo que habíamos visto en cualquier tecnología previa. ¿Qué podemos esperar? Aquí me voy a centrar en dos grandes tendencias que son las más marcadas. Primero, una tendencia más positiva, la que dice la inteligencia artificial, no solo la generativa, acá me estoy refiriendo a todas las inteligencias artificiales, nos va a ayudar a tener un mundo más compatible, un mundo donde a la larga vamos a tener un espacio para ser más felices. Y la segunda, bien conocida desde los años 80 y 90, una inteligencia artificial tan inteligente, sin límite, que finalmente va a concluir que los seres humanos somos simples hormiguitas y ¿qué hace el común de los seres humanos con la hormiga? Las saca. Hoy día los más preocupados por el medio ambiente y los animales probablemente no los eliminan, pero sí sacamos a las hormigas de nuestra comida. A esa conclusión, la pregunta acá es, ¿cuál es el escenario? ¿El más positivo, el hiperpositivo o el hipernegativo? Probablemente ninguno de los dos, pero sí tenemos más datos sobre esta mirada más pesimista. ¿Qué indica la mirada más pesimista y por dónde está la preocupación de millones de seres humanos hoy día, con cierta base? Diferentes estudios, y me refiero a estudios pensando en inteligencia artificial generativa. No estoy hablando del estudio de Cambridge de hace algunos años y otros que ha habido a nivel internacional. Los más recientes pensando en los trabajos que puede reemplazar esta inteligencia que me responde, que me puede mandar un email, que aprende de las respuestas a los emails. Y ciertamente las estimaciones son en números que asustan. ¿A quién no lo asusta pensar que 300 millones de puestos de trabajo podrían desaparecer? ¿A quién no le asusta un 80% de trabajos que podrían ser reemplazados con inteligencia artificial? La duda acá es, ¿a quién creerle? ¿Qué perspectiva tomamos? ¿La más pesimista o la más optimista? Y acá vamos a ir un poquito a la historia. Voy a ir a la Revolución Industrial. ¿Qué se decía, por ejemplo, de la locomotora? Esto cuando salió la máquina a vapor que lograba mover algún tipo de artefacto. Afirmaciones iniciales, imposible que esta maquinita llegue a mover algo tan pesado como un tren, o lo que parecía. Ahora, andar a 25 kilómetros por hora, la gente se reía en la calle cuando le decían, la máquina a vapor puede andar a 25 kilómetros por hora. Lo que sabemos es que en el pasado nos ha costado predecir y hoy día nos va a costar aún más predecir. Ahora, ¿qué pasó en revoluciones industriales anteriores para ver si la tendencia va por asustarnos o preocuparnos? Siempre ha habido reconversión de capacidades, siempre ha habido lo que hoy día le llamamos, no le llamaban en esa época, en las revoluciones industriales previas, reskilling o upskilling, pero siempre hemos tenido algún nivel de reconversión. ¿Cuál es la diferencia hoy día? Nunca fue tan impredecible el trabajo específico que se va a reemplazar. Nunca tanta gente pudo ser afectada y nunca la escala fue tan global como lo es hoy día. Básicamente, en algunas de las revoluciones industriales anteriores, si yo trabajaba en el campo arando, vi aparecer la máquina, dije, no voy a dejar de arar en algún tiempo más porque va a aparecer una máquina que va a estar arando por mí. Esto es muy difícil de decir hoy día. No podemos predecir exactamente en qué dirección va a ir esto. Ahora, ¿qué sabemos del pasado? La gente se ha reconvertido.
¿A qué velocidad se reconvierte? Diferencial. ¿Quiénes sufren más? Los grupos que socioeconómicamente y educacionalmente tienen menos acceso históricamente, se suben más tarde al carro. Pongo un ejemplo acá que puede ser un poquito ridículo hoy. Hoy no va a pasar esto, pero en la Revolución Industrial, en Inglaterra, los grupos que se beneficiaron de la revolución medían en promedio a los 16 años 22 centímetros más que las personas que no se habían beneficiado típicamente de grupos que acceden a educación de más mala calidad. Por lo tanto, hay que preocuparse, pero de la preocupación a la acción. ¿Cuáles son las grandes oportunidades que aparecen acá? Primero, hay una gigantesca que no sabemos qué dimensión tiene y tiene que ver con la revolución del aprendizaje. En toda Latinoamérica tenemos grupos y en el mundo que reciben educación de más mala calidad. ¿Qué tal si la inteligencia artificial generativa realmente se convierte en tutores individuales? Cuando hay tutores individuales en el mundo del trabajo, a eso le llamamos aprendizaje en el puesto de trabajo, on-the-job training. El on-the-job training es rápido, efectivo, con un montón de feedback eficiente. Ahora, eso por una parte, la oportunidad de aprendizaje acá, y no la voy a profundizar, es enorme y vamos a tener una revolución en el aprendizaje sin ninguna duda. Por otra parte, el soporte de las tareas creativas. La analogía que le escuché a alguna persona me pareció extraordinaria. ¿Qué hace un chef que agrega valor? Realmente prepara la comida más rica, más bonita, testea sabores nuevos, pero no dedica más tiempo en cortar las zanahorias, en cortar la cebolla. Si esa labor la automatizamos, que tengo espacio para pensar, para inventar, para reescribir, y eso ocurre en muchísimas profesiones por donde ustedes lo miren. Y más centralmente, ¿qué se va a potenciar? La posibilidad en el mundo laboral de centrarnos en lo que agrega realmente valor. Entender, escuchar a las personas, empatizar de verdad, tener el tiempo de estar en contacto, que hoy día una serie de labores un poquito más automatizables nos lo impiden. En Chile típicamente la cultura de apaguemos el incendio por sobre la cultura de centrémonos en qué le pasa a la persona y cómo nos apoyamos. La pandemia fue brutal respecto a este tema en términos, por ejemplo, de salud mental. Entonces, básicamente las oportunidades son tremendas, pero hay que hacer algo con la preocupación. ¿Qué tenemos que hacer con la preocupación? Lo número uno, y por lejos la mejor recomendación, si no puedes con ellos, únete. Todos y todas debiéramos convertirnos en verdaderos expertos usuarios en cómo ocurre la inteligencia artificial generativa. Tenemos que poder manejarla como expertos. Si ustedes ven videos que explican cómo funcionaba ChatGPT en las primeras semanas, cientos de miles de vistas. La gente va a estar preocupada de aprender y este aprendizaje tenemos que hacerlo exponencial. Si tengo que aprender más de inteligencia artificial, eso será, pero como usuario tengo que entender hacia dónde va a ir el reskilling y el upskilling. Y en las áreas de gestión de personas, ¿cuál es el desafío? El desafío es entender el desempeño humano aumentado. Olvidémonos de la historia donde dependemos de nuestras ganas, nuestra creatividad. Lo que va a ocurrir a nivel organizacional es que las personas van a estar ayudándose con esta inteligencia. Quienes sepan ayudarse mejor van a obtener resultados mejores. La pregunta acá, como quienes estamos dentro de las áreas de gestión de personas, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo facilitamos? ¿Qué estrategias de detección de necesidades requiere un mundo donde las personas vamos a completar y vamos a mejorar nuestro trabajo utilizando bien la inteligencia artificial, específicamente la inteligencia artificial generativa? Como último punto, algo que creo no descansa solo en los hombros de las áreas de gestión de personas. Tenemos grupos que en forma natural van a estar descolgados de este aprendizaje de la inteligencia artificial generativa eficaz. Esos grupos tenemos que entender cómo detectarlos y cómo darles apoyo, porque quienes se queden fuera de entender bien, de ser buenos usuarios y de entender el fenómeno que está ocurriendo, van a tener posibilidad de acceder a trabajos de menor calidad, probablemente peor pagados y probablemente mucho más inestables. Por lo tanto, esta vista puesta en quienes se quedan atrás es fundamental si queremos que la inteligencia artificial generativa apoye el mundo organizacional en su totalidad y no solo a unos pocos. Muchas gracias.